Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un live de Mindalia.com. Soy Dalai, vuestra presentadora en esta entrevista, en este espacio de hoy, y estoy muy contenta porque nos va a estar acompañando María Victoria Ceballos, que viene a hablarnos de cómo sanar desde la terapia regresiva. Victoria es canalizadora y terapeuta en regresiones a vidas pasadas y precisamente pues eso, ¿no? Va a contarnos un poquito sobre la terapia regresiva, cómo se desarrolla, en qué consiste, cuáles son sus beneficios, cómo nos pueden ayudar a sanar y cómo aplicarlos, que es súper importante esta parte práctica. Así que voy rápidamente a darle la bienvenida, voy a ir añadiéndola a este live. Y mientras tanto, como siempre, os recuerdo que dejéis por favor vuestras preguntas en el chat en directo que está en interrogación. Además, os recuerdo que este live va a quedar también en nuestro canal de Instagram en diferido y lo vais a poder ver todas las veces que queráis. También se va a subir a nuestro canal de YouTube, que por si no nos acompañas y no estás suscrito, puedes hacerlo pues ahora mismo. Se llama Mindalia Televisión Plus y ahí compartimos también conferencias en directo cada día. Así que bueno, te invito a que nos puedas acompañar. Vamos a darle un poquito de tiempo a María Victoria para que se pueda unir y mientras tanto a mí me encantaría que podáis decirnos desde qué país nos estáis acompañando hoy, desde qué lugar del mundo nos estáis viendo. Yo estoy en España, aquí es de noche, verano, un calor terrible, así que bueno, seguro que me ayuda a saber si vosotros estáis en otros lugares ahora mismo y que me lo podáis dejar por escrito. Voy a volver a mandarle la invitación a María Victoria. Ahí está. Ahí está, ya la tiene y debe de estar entrando. Hola, ¿cómo estás, María Victoria? Hola, Bienvenida. hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar hoy aquí contigo, precisamente hablando de la terapia regresiva, de cómo sanar desde ahí. Sé que vas a estar explicándonos un poquito en qué consiste, cómo se aplica. También quiero saber, porque siempre intentamos llevarlo un poco a la práctica para esas personas que nos están viendo, cómo pueden incursar en este mundo un poco desde casa, aunque después siempre puedan ponerse en contacto contigo como terapeuta o con cualquier otro especialista. Así que por favor, haznos una introducción de todo este tema. Bueno, primero muchas gracias a todos por estar conectados, por el tiempo de cada uno, por ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, la terapia regresiva primero llegó a mi vida a través de los registros akáshicos, a través de la canalización, donde en varias sesiones a los consultantes se les aconsejaban de la pregunta de qué sanar, cómo sanarlo, sobre todo el origen y el por qué. Los guías aconsejaban hacer terapia regresiva. Y en varias canalizaciones se manifestaba, entonces, empecé a investigar y aprendí a hacerla. Me enamoró tanto como los registros akáshicos cuando lo aprendí también, porque trabaja con el alma. Es una técnica que trabaja en las 3 dimensiones, en el físico, en la mente y en el espíritu, pero sobre todo con el alma, que es donde se encuentran los dolores más profundos, que es donde está absolutamente el origen de todo lo que nos sucede en el presente. Y perdón. Cuéntame. Y se me escucha bien, ¿verdad? Ahí estoy subiendo el volumen. Se te escucha bien. Yo creo que quizá un poco flojito, de todas formas, que nos lo dejen en comentarios si se escucha bien o si se escucha Bien. flojito para que podamos continuar. Trabajamos entonces, como nos decías, desde 3 planos, el físico, el mental y también el espiritual.
La terapia regresiva, María Victoria, es para todo el mundo, es decir, hay muchas veces, ¿no? Tenemos muchos especialistas que nos hablan de terapias diferentes y cada uno pues resuena con algunas más, con otras menos. Entonces, la terapia regresiva, ¿a qué tipo de personas está más destinada? ¿Qué tipo de conflictos importantes podemos sanar desde ahí? Bueno, la terapia regresiva es para todos. Cada terapeuta trabaja diferente. Yo particularmente no trabajo con niños ni con personas que tengan algún tipo de patología psiquiátrica en este caso, pero luego trabajo, bueno, con, con mucha gente bueno, que esté dispuesta a sanar, no solo desde un miedo, una fobia, un ataque de pánico, también se puede sanar algún tipo de bloqueo, situaciones repetitivas, patrones heredados. eh, Se puede también elevar almas perdidas desde esta técnica, se puede quitar implantes energéticos, es bastante amplia y bueno, pero creo que es para todo el mundo siempre que esté dispuesto a sanar y a vivir la experiencia, ¿no? Porque, a ver, yo siempre digo contarlo es una cosa, y puedo estar acá hablando un montón de tiempo de lo que es terapia regresiva, pero es muy diferente vivirlo en carne propia y, y saber de qué se trata desde la experiencia, que es totalmente diferente. Eso pasa también mucho con con las constelaciones familiares. Eh, Hablar sobre constelaciones, sobre constelar, bueno, pues hay mucho conocimiento, pero después cuando te encuentras, ¿no? En medio de esa terapia inmerso, con ese grupo de personas, pues es una experiencia completamente loca, ¿no? Le digo yo. Totalmente. Eh, Y aparte y más cuando seguramente lo ves desde afuera o lo ves en un vídeo o te lo cuentan y se ve algo a veces hasta sobreactuado, pero cuando estás en una constelación te das cuenta de que eso no se puede manejar, que es el campo, es la energía la que manda y todo lo que sucede ahí es que no se puede explicar, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. pues seguramente pasa un poco igual con la terapia regresiva. Hemos hablado de ella muchas veces, pero aún así por si hay personas que se han ido incorporando a esta charla y que puedan ser un poco nuevos, ¿no? En este concepto, en este tipo de terapia, me gustaría que nos la puedas desarrollar un poquito. Es decir, ¿qué es una regresión? ¿Cómo se trabaja la terapia regresiva? ¿Qué sucede, ¿no? Cuando estamos en consulta o haciendo esta terapia incluso por nuestra cuenta? Bueno, primero es necesario saber que para el alma no existe el tiempo. El alma viene pasando por muchas experiencias, acumulando muchas experiencias, de las cuales varias han sido traumáticas, y eh, al no haberlas podido solucionar en ese momento, es como si una parte del alma, una parte de la conciencia, haya quedado atrapada en un instante del tiempo y del espacio. Entonces es como si una parte de mí, María Victoria, está ahora, en el momento presente, en este cuerpo físico, y otra parte mía, al mismo tiempo, está en otras experiencias mías no resueltas, que pueden ser tanto de esta vida como de otras, ¿no? Eh, en una de tantas esas experiencias que el alma ha vivido. Porque por un lado se puede llamar vidas pasadas, pero por otro lado hay gente que, por ejemplo, no cree en las vidas pasadas y lo llamaríamos eso, es como esas varias experiencias que el alma ha vivido. Entonces lo que se hace es ir a recuperar la energía atrapada en ese instante que quedó por no haberla podido solucionar en ese momento y bueno, es ahí donde se sana. Al liberar esa Cuando energía atrapada es donde también se libera el síntoma porque eso es lo que se está repitiendo eh, en este momento, esa sintomatología que no se sanó en algún momento se vuelve a repetir porque claro, al no existir el tiempo, el alma no reconoce si eso es del pasado, sino es como si estuviera sucediendo aquí y ahora.
Y una pregunta que me surge con todo esto es, hay veces que tenemos claro dónde sucedió el conflicto, en qué momento puntual de nuestra vida, ¿no? De repente tuvimos un trauma o algo que marcó un antes y un después, pero Ujú. hay otras veces que no lo tenemos tan claro, ¿no? Y que tenemos, se nos presentan situaciones o bloqueos, patrones que se repiten y no sabemos dónde está el origen. Tal Desde la cual. terapia regresiva, ¿cómo llegamos a ese origen si es desconocido para nosotros? Si es algo que nuestra mente de alguna forma bloqueó porque nos resultaba demasiado doloroso quizá. Tal cual, porque desde nuestro consciente es cierto que hay un montón de patrones que tenemos, bloqueos y traumas que recordamos y que podemos reconocer por qué se están manifestando, por qué se está manifestando la sintomatología ahora, pero hay muchas veces que no sabemos de dónde vienen, no entendemos por qué tenemos, heredamos patrones o hay situaciones que se vuelven a repetir. A veces llevamos muchos años de terapia y tampoco entendemos el origen de eso que está sucediendo. Y, y esta terapia es especial para eso porque vas directamente a la experiencia responsable de ese síntoma que hoy tienes latente en el presente. ¿Cómo Así no comienza? sepas, porque la idea es esa, ¿no? Es ir directamente a la experiencia que no sabes cuál fue, que no recuerdas porque has bloqueado, porque fue muy dolorosa. ¿Cómo, María Victoria, comienza esa sesión de terapia regresiva? Vamos a imaginar por un momento, un supuesto, yo estoy contigo como terapeuta y tú vas a hacerme una sesión de terapia regresiva. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Cómo comenzamos? ¿Dónde está el inicio? ¿Cuál es el fin? Bien, primero la persona llega a terapia con un síntoma por resolver, que como te decía antes puede ser, bueno, algo físico, un dolor físico, puede ser algo emocional, puede ser algo mental, puede ser algún tipo de bloqueo, o simplemente algo que no sepa, que le está sucediendo y no sabe por qué. Siempre hay algo. Eh, y bueno, primero se hace, yo como la desarrollo es en 2 días diferentes, porque son 3 horas de terapia, entonces en la primera sesión se hace una entrevista terapéutica donde la persona no solamente va a exponer el síntoma, lo que quiere sanar en la regresión, sino también va a comenzar a recordar situaciones difíciles, traumáticas de toda su vida, desde lo que sepa que le hayan contado en su gestación o cuando estuvo en el vientre materno hasta el día de hoy. Todas situaciones traumáticas o que sean importantes para la persona. Eso por un lado, y la persona, yo siempre digo, ya empieza de alguna forma, entra en regresión desde la entrevista porque empieza a recordar. De hecho, muchas veces pasa de que cuando se termina la entrevista vienen recuerdos, ¿no? Automáticamente. Eh, y luego en la segunda sesión es donde se hace la regresión, que son 2 horas aproximadamente, y se empieza por una meditación guiada. Entra la persona en un estado de relajación, se dice en un estado de conciencia expandida. Eh, ¿Por qué? Porque la persona está en el momento, aquí y ahora, en el consultorio o en su casa, porque también se puede hacer a distancia, y a la vez va a estar en esa otra experiencia, ¿no? Como si estuviera en 2 partes, 2 lugares a la vez. En ningún momento pierde la conciencia, se va a recordar de todo. Y el terapeuta no analiza, el terapeuta no mete ideas raras en la cabeza de la persona. Eh, y bueno, ¿no? Se va desarrollando la regresión, como la persona empieza a experimentar sensaciones tanto en el cuerpo físico, puede ser que vea imágenes, que tenga recuerdos, que sienta olores, que sienta sensaciones, emociones. Bueno, puede suceder de todo y a partir de eso, de acuerdo a lo que la persona me vaya relatando de lo que siente, es como yo la voy a ir guiando. Yo también incorporo la canalización en esta terapia, entonces esto a mí me ayuda muchísimo para estar guiada completamente, para saber por dónde ir,
porque si bien la persona viene a sesión queriendo sanar un síntoma determinado, yo siempre digo que el alma elige qué sanar, porque puede que la persona quiera sanar una cosa, pero quizá haya algo más importante o primordial que sanar, ¿no? E incluso que la persona no se recuerde. Entonces puede también ocurrir que se vaya a otra experiencia totalmente diferente o incluso sanar más de un síntoma en la misma terapia. Eh, y bueno, Yo, el objetivo de la terapia es traer a la conciencia esa parte excluida de ella para revivirla en el momento presente y hacer consciente lo inconsciente. Y no solo revivirla, sino también completar la experiencia. Cuando se dice completar la experiencia es hacer eso que no pudo hacer en ese momento, decir lo que no pudo decir, incluso, bueno, liberar emociones y pasar por el momento de la muerte que también es relevante. hay una parte en todo esto que creo que es muy importante recalcar y es que creo que hay que ser muy valiente también para eh, este tipo de terapia. Hay una cosa en psicología que conozco porque he tenido, bueno, he pasado, ¿no?, por varias terapias con psicólogos un tanto más convencionales. Y hay una cosa que se llama exposición con prevención de respuesta. Lo que haces básicamente es exponerte a ese conflicto, a esa situación que te provoca tanto malestar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo un tanto tonto quizá, ¿no? Pero para que nos entendamos, si una persona tiene ansiedad o le provoca ansiedad quedarse solo, lo que hacemos en esta exposición con prevención de respuesta es con un profesional, con un psicólogo, exponernos a estar solos en un momento determinado, es decir, bueno, pues ponerte en la situación que tanto te aterra. Pareciera que con las regresiones pasa un poco igual, es decir, tengo que volver a ese lugar en el que me sentí tan mal, en el que me sentí tan triste, en el que me asusté tanto para sanar. Entonces hay que ser valiente para esto y supongo que hay que hacerlo de mano de un buen profesional. No, no vale cualquiera, ¿no? Exactamente, sobre todo porque se está trabajando con el inconsciente de la persona está muy vulnerable en ese momento, porque si bien se recuerda de todo, es como si su inconsciente se abriría y estaría expuesto, ¿no? Entonces claramente es importante hacerlo con alguien que esté preparado, también que se sienta en confianza, que se sienta en un espacio seguro, eso es muy importante. Y en esta técnica se trabaja previamente antes de entrar en la regresión, en la meditación guiada, llevarlo a la persona a ese estado donde se sienta seguro, donde se sienta contenido y sobre todo que se sienta libre de poder expresarse porque como tú dices, se va a revivir esa experiencia traumática, si bien son minutos, es un instante, pero se vuelve a sentir todo ese dolor, ese sufrimiento, se vuelve a revivir eso que la persona, por lo que la persona pasó, pero eso es necesario, es clave para liberar las emociones porque de eso se trata, ¿no? Poder detectarlo, poder revivirlo, liberarlo y bueno, y luego se hace un trabajo para completar la experiencia y para que la persona también pueda discernir de que eso eh, era algo de una experiencia pasada que no tiene nada que ver con el momento presente. Lo mismo pasa cuando se revive el momento del nacimiento o se revive sí, el momento donde se está en el vientre materno, donde muchas veces tomamos las emociones de nuestra mamá y en ese momento es clave poder eh, mostrarle al bebé de que esa emoción es de su mamá y no es suya para que se pueda desprender completamente. Así que lo que se hace es un trabajo magnífico. Eh, por eso recomiendo que realmente lo puedan sentir, lo puedan experimentar siempre con el terapeuta que les resuene, dejarse llevar también por el sentir, ¿no? Con quién resueno, porque si bien como tú decías anteriormente hay muchos terapeutas, muchas personas que se dedican a lo mismo, pero dejarse llevar por eso, para que sea Te la hago una persona pregunta. correcta, ¿no?
Te hago una pregunta Sí. más. Tú hablas de meditación guiada. No sé si, creo que he tratado también con otros especialistas que sustituyan lo que es la meditación guiada por un proceso de hipnosis. ¿Eso también es posible? O sea, ¿hay terapias regresivas en las que se practica la hipnosis? Sí, pero la hipnosis es diferente la técnica. Yo realmente desconozco de hipnosis. Sí te puedo hablar de terapia regresiva donde eh, se entra en este estado de conciencia expandida, como te decía, y que en ningún momento se pierde la conciencia. Entonces es Esto también es importante. diferente y no sé si habrán terapeutas que sí, eh, a ver, lo he sentido nombrar como hipnosis. No sé si desde la terapia regresiva que implementen la hipnosis. Esto está No, no también estoy muy bien segura. saberlo porque hay personas que les Ujú. da bastante miedo, ¿no? La hipnosis, que se Sí, resisten a hacer terapias que haya que pasar por ese proceso, entonces está muy bien que lo podamos aclarar. totalmente. Em, María Victoria, vamos a ir enseguida a responder preguntas también de la gente que nos está viendo. Tenemos comentarios muy positivos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mindalia. Quería preguntarte también, una vez que termina la terapia contigo, en este caso, o con cualquier especialista, decías que se hace otro pequeño proceso como para afianzar, supongo, resultados. ¿En qué consiste eso? En realidad, a ver, hay síntomas que se sanan, que se desbloquean con una sola sesión y hay otros que necesitan, hay otras personas que necesitan hacer más de una sesión, ¿no? Eso es muy personal y yo personalmente recomiendo a la persona primero que si le gustó la técnica, que si le pareció útil y si, bueno, se sintió cómoda y si quiere volver a repetirla, dejar pasar un periodo para que esa energía se acomode porque es verdad que se mueve muchísima energía y puede que se noten cambios enseguida, en pocos días, como también puede que se necesite más tiempo, pero es necesario dejar pasar un periodo para volver a repetir otra sesión. Pero claro que se puede continuar haciendo sesiones porque no siempre se sana en una sola sesión, ¿no? Y aparte es un Em, proceso porque no es en que en 2 horas va a ocurrir la magia. Bueno, a sí, veces sí no puede es que una sientas cambios, actividad, claro que sí, los cambios se sienten de alguna forma, pero es un proceso. no es una operación, ¿no? Que dices, bueno, este diente no está bien en el sitio, lo quito y ya está. No, tiene Sí. un proceso detrás. Sí, más cuando Em, empezamos a trabajarnos eh, a nivel álmico, creo que no se acaba nunca, ¿no? Es un camino que empezamos y no se termina porque siempre eh, estamos en ese camino de querer sanar, querer ser mejores personas, también de probar diferentes herramientas, que eso también está bueno, ¿no? Porque todas las herramientas te llevan a lo mismo al final, cada una a su manera, pero está bueno también eso, el probar diferentes técnicas. Si hay alguna persona, María Victoria, que ahora mismo nos esté viendo y por cualquier razón no pueda acceder a una consulta con un profesional por falta de recursos, por falta de tiempo, porque no haya dado con la persona adecuada, podemos llevar esto un tanto a la práctica desde casa, es decir, ¿hay algo que podamos hacer para tener regresiones controladas y seguras desde casa, herramientas o ejercicios? Yo diría que no porque es importante estar guiado y contenido por un profesional. Entonces, de la forma que yo trabajo, no recomendaría hacerlo solo o hacerlo, o sea, con una meditación. Vale, vale, No, es un está bien. trabajo muy profundo y creo que se necesita tener a alguien que te esté sosteniendo.
Pues Sí, ahora sí vamos a ir con algunas preguntas de las personas que nos están acompañando. Por ejemplo, Laura sí. Gap dice, ¿puede el alma fragmentarse cuando siente miedo o dolor en alguna vida pasada y haber quedado ese alma incompleta en esta vida actual? Exactamente, eso es lo que ocurre con el alma cuando vive experiencias traumáticas, que se fragmenta. Por eso cuando hablaba antes de que se va a recuperar esa parte de energía, ese pedacito de alma que quedó ahí atrapado en esa experiencia traumática, se habla de eso, ¿no? Que en estos hechos, cuando uno sufre o tiene mucho dolor o vive algo difícil, el alma es como si se fragmentase, como si se separara del cuerpo y quedaría por ahí, como fuera del alma, fuera del, perdón, del cuerpo. Entonces lo que se hace es ir a recuperar ese fragmento de alma perdido. Vamos con Marta Pablo 1812, que ha preguntado muy generalmente qué se cura con la regresión. Por si hay personas que se han incorporado un poquito más tarde, tú nos decías, María Victoria, que se pueden curar cosas del alma o del espíritu, de Ujú. la mente o también del cuerpo, ¿no? También se puede utilizar la terapia regresiva para dolores físicos, para patologías Sí, más físicas. sí, a mí me gusta hablar más de curar, más que de curar, sanar, porque si bien siempre aconsejo que vayan al médico, esta es una terapia complementaria que se hace, se acompaña a la persona haciendo paralelamente cualquier tratamiento médico, pero lo más importante es primero eso, ¿no? Eh, es hacer una consulta con un profesional médico y luego invito a que prueben la terapia regresiva porque sabemos que todas las enfermedades físicas, todos los dolores que tenemos en el cuerpo surgen de las emociones, ¿no? De eso no sanado, de eso que no hemos podido resolver en algún momento. Creo que tiene que ver siempre con algo emocional, con algo que nos está sucediendo y, y bueno, se puede desbloquear, se puede sanar eso desde terapia regresiva. Claro que sí. Pues María Victoria, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por habernos abierto, ¿no?, las puertas a conocer un poquito más acerca de este tipo de terapias. Seguro que algunas de las personas que nos han visto han podido resonar con el método que tú sigues para trabajar. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Si quieres compartir alguna reflexión para terminar. Bueno, que tomen todos los días unos minutos para conectarse con ustedes mismos. Al principio, cuando tú me hiciste la pregunta de que si las personas podían, los que no tienen recursos o no tienen la manera de poder pagar un terapeuta, hace poco hice una canalización donde los guías me dijeron lo importante que es eso, el poder conectar cada uno consigo mismo, porque todos tenemos el poder de autosanarnos, y si bien es importante hacerlo de la mano de alguien, que alguien nos conduzca al principio o que nos guíe, luego hacerlo por nosotros mismos, ¿no? También para no generar esa dependencia de que siempre el otro me tenga que ayudar a sanar. Y, y otra cosa que también decían los guías era de aprovechar a hacer intercambio, ¿no? Siempre tenemos algo para ofrecer, o intercambiar una terapia, o intercambiar terapia por otro, por un servicio, por un producto, pero de aprovechar eso porque está al alcance de todos al final. Pues con ese mensaje muy positivo y, bueno, nosotros aquí en Mindalia y todos los especialistas que venís, tratamos siempre desde nuestra humilde posición de ayudar a las personas y es cierto que hay muchas personas que nos ven y que a veces nos dicen cómo puedo sanar o cómo podría tener acceso a este tipo de terapia si vivo una situación complicada económicamente, si no tengo ahora mismo un sostén, ¿no? Entonces, por eso siempre nos gusta preguntar eso, para que la gente no quede precisamente como tú dices, con la sensación de que no puede sanar si no tiene Ujú. un terapeuta.
para que no se sientan solos y para que no se sientan con dependencia. Sí, y cuando hablo el de conectar con nosotros mismos, es el de, a ver, hoy hay mucho material gratis en YouTube, en las redes, el poder conectar con una meditación y el poder, una meditación guiada que para muchos funciona, y si no, es simplemente poder estar en silencio, ¿no? Porque cuando estás en silencio es cuando automáticamente te empiezan a bajar las respuestas. Pero bueno, es poder hacerse el hábito, el permitirse hacer el hábito de todos los días un ratito. No hace falta estar media hora con la mente en blanco, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Pero se trata de estar conectado con el momento presente, desde ese momento de hacer silencio hasta cuando estoy haciendo cualquier otra cosa durante el día, el estar conectado con el momento presente, porque muchas veces estamos pensando en lo que va a pasar mañana o algo que haya ya ocurrido, y eso es lo que nos saca de nuestro eje al final. Totalmente de acuerdo contigo, María Victoria. Gracias, un placer y espero verte nuevamente en Mindalia en el futuro. Muchas gracias a ti y a todos los que se conectaran. Un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias Adiós. a todos y hasta mañana. Chao. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.